Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Mi nombre es Fernando Ramírez. y como cada día estamos haciendo un estudio, esta semana nos ha correspondido el estudio sobre la verdad. Hoy estamos haciendo el altar familiar número 18 y hemos visto diferentes temas durante la semana. Algunos de esos temas fueron caminando en la verdad, posicionados en la verdad y la verdad no ofende al Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la gran verdad, pero antes de explicarles un poco sobre la gran verdad, yo quiero hacerles un pequeño resumen de Pablo, que es quien le envía la carta a Timoteo, y vamos a estar hablando sobre Primera de Timoteo, y le quiero explicar más o menos quién era Pablo. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Era un fariseo de fariseos que creía en Dios, pero en la ley, en el Antiguo Testamento. Era un gran perseguidor de la iglesia primitiva. Fue educado o instruido por Gamaliel en su tiempo. Se conocía toda la ley y él creía que estaba en la verdad, que lo que a quienes él perseguía era una secta. Los cristianos los consideraba como que eran una secta. Um, Antes de ir de camino a Damasco, cuando iba de camino a Damasco, allí tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, con la verdad que le fue revelada en ese momento. El Señor Jesucristo se le reveló y le dijo las siguientes palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí fue donde él perdió la visión y Jesucristo le fue revelado. Eh, Fue un judío que persiguió muchísimo la iglesia cristiana, pero vino a conocer la verdad que es para todos. Y a partir de allí empezó a revelarle a todo el mundo, a mostrarle a todo el mundo la verdad que encontramos en Cristo Jesús, en su palabra. Entonces los animo para que sigamos estudiando, analizando la palabra. Y ahora mi esposo les va a hablar un poquito sobre dos versículos bíblicos muy interesantes. Bueno, sí, este mensaje de hoy con referente a la gran verdad es las buenas nuevas. Queremos hoy hablar sobre el Evangelio, que es la gran verdad. Queremos hablar basados en primera de Timoteo 1, desde el 13 al 16. Lo voy a leer en dos versiones y lo iremos trabajando. Pero más que todo queremos es enfocarnos en esas palabras que dice el apóstol Pablo. Entonces, a partir del 13 lo voy a leer en la TLA. Dice: antes yo ofendía a Jesucristo. Entonces, acuerda que estoy leyendo primera de Timoteo del 1 al 13, 16. Dice: antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es verdad. Y este es el tema aquí donde estamos hablando. Esto es verdad. Esta es la palabra fiel. Una palabra fiel lo dice en el Reino Valera. Esto es verdad. Y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Esta palabra que hemos estado leyendo fue escrita por el apóstol Pablo, y como lo estaba comentando mi esposa, un perseguidor de la iglesia, celoso de la ley, de la tribu de Benjamín, instruido por Gamaliel, persona que tenía conocimiento, pero había algo que estaba ocurriendo con Pablo. Pablo
conocía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía muy bien, pero a él lo que le faltaba era incluir a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cuando tú entiendes la palabra, entiendes de que Jesucristo era todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, todas esas cosas era una sombra de algo que iba a venir. Jesucristo es la realidad, Jesucristo es la verdad, pero en el Antiguo Testamento se vivieron muchas sombras. Por lo tanto, en la Reina Valera lo dice así en el 1 Timoteo 1, del 15, dice, palabra fiel y digna. Palabra fiel, una palabra verdadera. Por eso el título que hemos puesto a esta mini enseñanza es la gran verdad. Es una palabra fiel, una palabra verdadera. Digna de ser recibida por todos. Todos necesitamos recibir esta enseñanza. Todos necesitamos de las buenas noticias del Evangelio. Esta palabra verdadera porque es fiel, porque es una palabra que las escrituras, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y esta palabra de que Jesucristo haya venido a este mundo es una palabra que se cumplió. Muchos profetas hablaron sobre la venida de Jesucristo. Una palabra que se cumplió. Jesucristo cuando vino. Es inevitable no podernos dar cuenta que hay muchas personas que todavía no creen en Jesucristo y estamos viviendo en el año 2020 después de Cristo. Un hombre que partió la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. A partir de aquí, de que si creen de que existió o no existió, muchas personas sacan muchas conclusiones y de todo lo que quieren. Pero la palabra fiel que nos quiere enseñar la palabra, como dice, y digna de ser recibida por todos. Todas las personas en el mundo necesitamos recibir esta palabra. Todas las personas que hay en este mundo necesitamos recibir esta palabra. Ahora, nosotros tenemos que entender de que esta palabra que nos ha dejado Dios dice de que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. A eso fue que vino. Esa es la palabra fiel. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Vino a salvarnos. Vino a salvarnos, a darnos vida. Vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, después él dice, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede ser que consideres de que hayas cometido algunos pecados en tu vida o muchos pecados y que de pronto creas que tus pecados de pronto no te puedan acercar a Dios o pienses que de pronto esos pecados que has cometido te han apartado para siempre de Dios. Y déjeme decirle de que el mismo apóstol Pablo escribió estas palabras siendo él uno de los pecadores más fuertes que perseguían a las personas, iba y las buscaba, las sacaba del pelo y las arrastraba y los llevaba, porque no entendía. Pero él quiso mostrar de que Dios había tenido en él misericordia, ¿sí? Había mostrado misericordia y que lo había perdonado. Y de la misma manera, tú que me estás oyendo, si consideras de que tus pecados son tan fuertes, déjeme decirle que para Dios no hay nada que te sorprenda, ni lo pueda uno sorprender. Dios te ama. Y justamente Jesucristo fue a salvar a los pecadores. A eso fue que vino. Esas son las buenas noticias que hoy queremos decirte. Nosotros somos pecadores, nosotros nos hemos desviado, nosotros nos hemos apartado. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuantos todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados, todos hemos pecado, todos venimos de una naturaleza pecaminosa, hemos sido pecadores. Pero Jesucristo vino a traernos vida y a darnos vida. Vino a acercarnos al Padre. ¿Sí? Vino a darnos vida, a volvernos a reconciliar con el Padre. Y hoy queremos invitarte a que te acerques a Jesucristo, que recibas esta palabra fiel, esta palabra verdadera. Es una palabra que necesitamos de recibirla. Por lo tanto, esta palabra verdadera que hoy queremos dejártela para que tú la recapacites y en casa Dios te pueda mostrar. Necesitas acercarte a la verdad. Jesucristo es la verdad. Cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra fiel, se ha cumplido al pie de la letra. Todo esto que está sucediendo con estas enfermedades y estas situaciones que van a seguir sucediendo y han ido sucediendo durante los tiempos, son palabras que se han ido cumpliendo.
Son palabras. La palabra es tan perfecta de que la palabra se ha cumplido al pie de la letra. Y hay muchas profecías que todavía faltan por cumplirse. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy es tu Salvador. Él es tu Salvador. Pero lo tienes que aceptar y reconocer y recibir ahora, en este tiempo que tienes tu razonamiento. Tú no puedes creer, pretender, como la mentira que nos han querido engañar, que después de muerto, con algunos rezos, una persona puede salir de la tumba y se pueda ir a como lo que es el Sí. purgatorio. Eso es una mentira. Hoy queremos hablarte de una gran verdad. Jesucristo vino a este mundo, fue a salvarnos. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas acercarte a Él. Acércate a Él y yo hoy quiero dejarte esta palabra fiel y esta palabra verdadera. Dios los bendiga. Esperamos que haya sido de bendición. Bueno, pues nada, solo queda decirles que continúen leyendo la palabra que es verdad y que el Señor Jesucristo les sea revelado por medio de su palabra y que como la palabra lo decía ahora, Él nos ha sido revelado por medio de la palabra que es verdad. Animarlos, sigamos en la lucha, sigamos creyendo. Esto es para todos, no para unos. Todos podemos volver a Él, todos podemos arrepentirnos, todos como pecadores, el Señor nos ha permitido acercarnos. Él solamente está esperando que tú y yo nos arrepintamos y busquemos la verdad. Dios los bendiga. Adiós. Adiós.